Buenas noches, hermanos. Le quiero dar un saludo muy especial a los adolescentes de la Iglesia Dios con nosotros. Dios les bendiga. Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos al culto virtual de esta noche. Vamos a leer la palabra de Dios en Salmo 91, los primeros 3 versículos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Ahora seguimos con un tiempo de alabanza. Dios les bendiga. Seguimos exaltando el nombre de nuestro Señor, diciendo que Él es nuestro amor, sin condición. Con alegría vamos a exaltar el nombre de nuestro Rey.
Alabado a nuestro Señor Jesucristo. Ahora te invito para que te prepares junto con tu familia para escuchar la palabra del Señor. Para eso invito a la pastora Liney Durango, quien nos va a exponer la palabra de Dios. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley, siendo tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra. Muy buenas noches para todos ustedes, los que nos siguen a través de las redes sociales. Para mí es un placer, siempre es un gusto estar aquí compartiendo y en esta noche la palabra de Dios. ¡Qué privilegio! Así que para comenzar, les invito al libro de Deuteronomio, capítulo 6, y leeré a favor de ustedes en la versión Reina Valera el versículo 1 y 2. Dice así: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amén. Vamos a dejar hasta ahí por ahora. ¿Saben? Creo que de alguna manera todos en algún momento hemos deseado o hemos esperado influenciar la vida de alguien, de un familiar, de un novio, de un jefe, de un amigo, etc. Es que de alguna manera, y especialmente pensando en la familia, que es el tema que nos compete en estos días que hemos estado tratando, queremos garantizar el poder transmitir la mejor enseñanza, la mejor herramienta, de tal manera que la pueda recibir nuestra familia. El mayor anhelo nuestro es que nuestros hijos o nuestro esposo o esposa pueda recibir de nosotros un aporte significativo para su vida, que podamos influenciarle positivamente. Es por eso que puede surgir entre nosotros la pregunta, ¿cómo lograrlo? O tal vez nos preguntamos, ¿lo estaré haciendo bien? Pensando en esto, precisamente, es que he titulado esta reflexión, Una enseñanza eficaz. ¿Saben? Porque yo recibí un consuelo de parte de Dios cuando, meditando en estas preguntas, descubrí cómo puedo yo fundamentar mi enseñanza de tal manera que pueda impactar, es decir, que pueda influenciar la vida de mi hijo correctamente. ¿Y cómo lo puedo hacer? Lo primero que descubrí es que puedo hacerlo instruyéndole en el conocimiento de Dios. Les invito en ese mismo capítulo de Deuteronomio, retomando el versículo 2 que dice que para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Y miren cómo nos remite al versículo 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La Biblia nos enseña un principio muy importante que debemos tener bien presente. Dice así, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que partimos de esta gran verdad usted y yo como padres de familia,
que todo lo bueno, que lo verdaderamente importante inicia en Dios. Él debe ser, por tanto, nuestra fuente de conocimiento y de sabiduría. Es necesario que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro guía y como nuestro ayudador en medio del hogar. Teniendo este principio entonces, Dios es primero. Así podemos influenciar acertadamente a nuestros hijos y para influenciarlos acertadamente debemos entonces enseñarle mediante la palabra hablada. Es lo que nos está diciendo el versículo 7. Y las palabras que yo te mando hoy, dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. La palabra hablada. Esto es, entonces nosotros debemos, como padre, responder ante la responsabilidad de enseñar mediante la palabra hablada, la palabra de Dios a nuestros hijos, para que ellos crezcan en el conocimiento de las verdades y de los principios del reino de los cielos. Pero ¿sabe una cosa? Debemos tener presente, no es suficiente con un momento. Con un solo instante sentarnos con ellos y que ellos escuchen. Es necesario repetirlas y hablarlas, volverlas a decir. Es entender que hay una forma de memorizar la palabra que Dios quiere que nuestros hijos reciban y es a través de la repetición. A través de esto nuestros hijos entenderán y escucharán la palabra de Dios y la guardarán, la atesorarán. Por lo tanto debemos ser persistentes en enseñársela. Enseñarle cada uno de los mandamientos. Así que no basta un solo culto, no basta una sola reunión. Se requiere persistencia en la palabra, en la enseñanza de la doctrina. Porque sabe, se nos puede olvidar. Se les puede olvidar, pero la repetición les permitirá no solo recordar la palabra que les estamos enseñando, sino que les dejará ver con claridad esa palabra y la intención de las ordenanzas que Dios tiene a través de ella para nosotros. Las hablarás y las repetirás. Pero también podemos instruirles en el conocimiento de Dios a través de enseñarles con el ejemplo de vida. Es tener, por tanto, una vida de testimonio correcto delante de ellos. Es nuestra responsabilidad como padres no solo el hablar, el repetir, sino que debemos enseñarle con el ejemplo. Creo que Dios, tan sabio que no alcanzo a comprenderlo, a entenderlo, Él conoce y Él sabe, y usted y yo también lo hemos aprendido, que con los seres humanos aprendemos y debemos aprender en todas las maneras posibles. Nosotros aprendemos escuchando, oyendo, pero también haciendo. Por tanto, nota el versículo 7, nos remitimos nuevamente a él y dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Note dónde debe iniciar y dónde yo veo el comienzo de esta manera de transmitir el conocimiento de Dios. Empieza en casa, en el seno del hogar. No es de extrañarnos entonces que nuestra conducta y nuestro buen ejemplo debe iniciar de manera correcta en nuestra casa, con relaciones correctas, en el ejercicio correcto del cumplimiento de nuestros deberes y de nuestras responsabilidades. Desde cada rol en el que Dios ha bien tenido ponernos en el tiempo actual, desde la casa. Pero dice también por el camino. Recordemos que en tiempos de Moisés los hijos acompañaban en las labores que los padres hacían y de esta manera la aprendían, ¿sí? Viendo, pero también haciendo. Así que dice en el camino, durante la travesía, en el traslado de un lugar a otro. Esto era compartir mucho tiempo juntos en esos largos trayectos. Caminos que no eran fáciles muchas veces,
que eran exigentes. Y esto puede ser tocante también a las diferentes actividades de la vida, los caminos, ¿sí? Así que si lo relacionamos con el diario vivir, permítame decirle que la vida hoy también es exigente. Y tendremos muchas cosas que durante nuestros largos recorridos en la cotidianidad se convierten en la oportunidad que Dios te da a ti y me da a mí de enseñarle a nuestros hijos a conocer a Dios, a vivir la palabra. Así que puede resultar aquí la pregunta, ¿cómo enseñamos en el presente? ¿Cómo mostramos a Dios a nuestros hijos? ¿Cómo damos a conocer sus estatutos mientras transitamos por la vida? Mientras estamos en nuestras diferentes actividades, llámese hogar, llámese trabajo, vida social, en los negocios, ¿de qué manera mostramos a Dios y enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos? Aún en las actividades deportivas, en las gestiones diversas, en nuestra manera de relacionarnos. Allí nuestros hijos nos ven y aprenden la palabra de Dios. Es nuestro deber enseñarla a través de nuestra vida. Pero también dice, y al acostarte y al levantarte. Así que no importa el medio donde nos movamos, el ahora o el durante. Déjeme decirle, hay una alerta papá, hay una alerta mamá con el testimonio. Porque la palabra a través de esto me está diciendo, es necesario que en todo momento prediquemos la palabra de Dios. ¿Cómo inicias o cómo finalizas tu día? ¿Cómo inicias o cómo finalizas tus obras? ¿Tu vida? No hay esfera en nuestra vida en la que no estemos en la obligación de predicar la palabra de Dios con una vida consecuente y de manera constante. Para que veamos cumplido entonces la palabra de Dios cuando dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Lo anterior me lleva a un tercer aspecto, y es que para que mi enseñanza sea eficaz, el maestro debe ser el modelo. Pues hemos oído que nadie puede dar lo que no tiene, y sabemos que nuestros hijos de alguna manera darán continuidad a lo que nosotros hemos vivido, le hemos enseñado. De esta manera, entonces, es necesario que nosotros le demos un ejemplo correcto, adecuado. En el texto bíblico encuentro que Dios ha delegado ejercer influencia directa sobre nuestros hijos. Por tanto, el versículo 1 y 2 dice que los primeros responsables y llamados a vivir el verdadero evangelio en una vida de búsqueda y devoción hacia Dios y delante de Dios somos nosotros, los padres. Somos los primeros. Es importante, papá y mamá, que nosotros tengamos claro que no debemos escatimar esfuerzo y que no es en vano el esfuerzo que nosotros debemos dar en buscar la presencia de Dios, en vivir una vida piadosa, una vida consagrada. Porque este es el comienzo, queridos hermanos y amigos, de la bendición que Dios tiene para tu vida y para tu familia. Solo estando llenos del Señor podremos irradiar, podemos rociar la vida de nuestros hijos, podemos influenciar acertadamente la vida de nuestros hijos. Así que ser eficaz en nuestra enseñanza es influenciar acertadamente la vida de nuestra familia y de los que están cerca. Y esto se logra si nuestra enseñanza y si nuestra vida es consecuente con la palabra de Dios, con la palabra que el Señor nos ha revelado. Así que cuando tú y yo, como papá, como mamá, vivimos de acuerdo al plan de Dios para nuestras vidas, no solo vamos a disfrutar de la presencia de Dios, no solo vamos a disfrutar de las bendiciones de Dios, sino
que seremos capaces de impactar la vida de nuestros hijos, la vida de las personas más cercanas, y podemos entonces estar tranquilos, confiados, que vamos a tener una enseñanza eficaz para ellos. Hablemos la palabra, evidenciemos con nuestra vida la palabra que habita en nosotros. Sirvamos de modelo para nuestros hijos, para el resto de la familia. Seamos modelo. Es lo que Dios espera. Pero también tengo un mensaje para ti. Si tú no tuviste un modelo en casa, y si aún te falta seguir un modelo, yo quiero presentarte al modelo por excelencia, a Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él te llevará al Padre, a una verdadera relación, a una vida de bendición, porque si sigues a Cristo, Él te dará una vida nueva. Es la invitación para todos ustedes. Tenemos el reto y el desafío que Dios nos ha dado. ¿Queremos una enseñanza eficaz? No podemos estar alejados de la palabra de Dios, porque en ella está la verdadera bendición. Que el Señor te continúe bendiciendo, querido papá y querida mamá. Feliz noche. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza. Gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado. Gracias a Dios por esa enseñanza que Moisés nos dejó en este libro de Deuteronomio. Gracias porque tú y yo hemos quedado comprometidos a que con el ejemplo vamos a ser los mejores maestros para nuestros niños, para nuestros hijos. Quiero terminar en esta noche recordándote y animándote que en medio de las circunstancias que estamos viviendo en estas cuarentenas, tú y yo tenemos el deber de liderar esos tiempos devocionales, ese altar familiar, para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Yo espero y animo para que ustedes, padres, lideren esta reunión para participar de estos cultos, de estos servicios, y al terminar, ustedes juntos allí en familia, que queden reunidos y oren los unos por los otros en el nombre del Señor. Esta es una actividad. No nos podemos reunir en la iglesia por ahora, pero sí nos podemos reunir en nuestras casas. Y esta es la invitación que dejo en cada uno de ustedes. Por favor, lidera esa reunión, lidera ese servicio en el nombre del Señor. Te invito, cierra los ojos, vamos a orarle al Señor. Padre, gracias por el tiempo que nos has permitido aprender de tu palabra. Gracias, oh Señor, porque tú nos has hablado y nos invitas a liderar esa enseñanza, ese modelo para amarte, para buscar de ti, Señor. Gracias, muchas gracias. Yo quiero orar a favor de cada familia que está detrás de este monitor, detrás de este celular, detrás de este equipo, Señor. Yo bendigo, Señor, a cada familia allí representada. La bendigo en el nombre tuyo, oh Dios. Y te pido que tú sigas respaldando, Señor, los planes, los proyectos, pero sobre todo, Señor, esa vida de unidad familiar, oh Dios. En el nombre tuyo, Señor. Amén y amén. Muy bien. Recuerda que el próximo domingo nos vemos a las 9 de la mañana. Dios les continúe bendiciendo. ¡Júbilo! ¡Con gozo! Vamos a cantar hoy sus mandamientos.
corazón.